Muy buenas tardes. Me han pedido que comente la experiencia peruana acerca del, creo conocido, artículo 14 de nuestra ley de arbitraje, que trata el tema de las partes no signatarias. Interesante, sí, muy interesante. A ver, déjenme remontar un poquito. Nosotros en el Perú en el año 1996 aprobamos lo que fue la primera ley, se llamó Ley General de Arbitraje, la primera ley que permitió el desarrollo del arbitraje en el Perú, no porque los peruanos fuésemos genios, sino porque seguimos las directrices de la ley modelo municipal del año 85. Pero en el Perú apostamos en ese momento, desgraciadamente, porque mi propuesta fue una ley monista, apostamos por una ley dualista. Nuestra ley de arbitraje de aquella época tenía dos regímenes, uno aplicable al arbitraje doméstico nacional, uno aplicable al arbitraje internacional. Si uno ve esa norma era, la parte internacional era copia textual de la ley modelo y la norma nacional era ley modelo, como me gusta decirlo, tropicalizada, es decir, puesto en peruano. Contenía lo mismo, pero con otras palabras. Cuando esto fue al Congreso de la República, los congresistas que no tenían la menor idea de lo que estaban aprobando, vieron y dijeron, hay una ley modelo, la ley modelo aplicada para el arbitraje internacional, y la norma doméstica peruana, está peruano, debe decir otra cosa. No tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, terminaron aprobándola, y en el Perú teníamos entonces, a partir de ese momento, la misma ley modelo aplicable a ambos regímenes, ¿verdad? Pero con diferentes palabras. Entonces a mí siempre me molestó, siempre me quedó, ¿no es cierto? La cólera de no haber podido sacar una ley única, y desde que salió esta misma ley que yo promoví, siempre quise apostar por una ley monista. Y sucedió que en el camino se dieron dos situaciones importantes. La primera, el cambio de varias normas de la ley modelo, ¿verdad? Lo que se llama ley modelo versión 2006. Y en segundo lugar, el hecho de que el Perú acababa de ingresar a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, y para efectos de viabilizar ese tratado con Estados Unidos, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo peruano, conforme a nuestra Constitución, la posibilidad de dictar leyes, que se llaman decretos legislativos, en todo aquello que fuera necesario para implementar este tratado. Y según expertos, dentro de esa delegación amplia cabía trabajar el tema del arbitraje. Y entonces, a partir de eso, el Ministerio de Justicia peruano llamó a un pequeño grupo, petit comité de árbitros, y nos consultó la viabilidad de poder desarrollar un nuevo proyecto de ley de arbitraje peruana. Sucedió que las tres personas que fuimos llamadas compartíamos ideas comunes, eso fue muy útil. En el sentido, principalmente, de que era necesaria una ley monista. No había necesidad de regular, ¿no es cierto?, dos regímenes distintos de árbitros, cuando son árbitros, ¿no? Por dar un ejemplo. Cuando comenzamos a hacer la tarea monista y comenzamos a trabajar la introducción, ¿no es cierto?, de las nuevas reglas de la ley modelo del año 2006, fuimos conscientes que incorporar el artículo 7 actual de la ley modelo, es decir, que regula el tema del convenio arbitrado, del pacto de arbitraje, implicaba realmente un cambio de 180 grados en la manera de entender el pacto de arbitraje. Porque conforme a la ley modelo del año 85, si bien nos habla de que el arbitraje es consensual, exige una forma predeterminada. Es decir, ese acuerdo de voluntades tiene que estar plasmado de tal manera, ¿cierto? La norma lo dice, por un documento firmado por ambas partes, o por un intercambio de comunicaciones, o por un intercambio de demanda y contestación sin que se impugne la competencia del tribunal arbitral. Forma prescrita por la ley. En cambio, la ley modelo del año 2006 lo que hace es deformalizar totalmente el consentimiento en materia de arbitraje. Nos pareció que ese era un cambio radical, o sea, esa era probablemente la principal razón que justificaba sacar la ley del año 2008, en ese momento. Pero luego de efectivamente confirmar que esa era la vía que había que seguir en pro del arbitraje en mi Perú, inmediatamente saltó el tema. Oye, estamos deformalizando el convenio arbitral, ya no hay forma prescrita por la ley. Ahora lo que importa es el consentimiento. ¿Qué pasa con las partes que no firman un convenio?
y ahí apareció ante nuestros ojos, ¿cierto? Lo que en ese momento ya era jurisprudencia conocida, ¿cierto? El caso Thompson y su saga en Estados Unidos, y los casos Jaguar y su saga, ¿no es cierto?, del Tribunal de Casaciones francés. Y con honestidad nos hicimos la siguiente pregunta, estimados colegas. ¿Es posible, es previsible esperar que el Poder Judicial peruano emita un precedente tipo Thompson o tipo Jaguar y Saga en el Perú? Y nuestra respuesta fue, ni en 1000 años. Esa es la realidad peruana. Nuestros jueces son, desgraciadamente, muy buenos jueces, pero formalistas, acostumbrados a ir al texto de una ley, no crear derecho. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que justamente esta figura de las partes no signatarias, que es una consecuencia natural, en mi humilde opinión, de desformalizar el convenio arbitral, se lleve a la práctica en el Perú? Comenzamos a pensar en la necesidad de establecer una norma legal que los jueces peruanos tuviesen que seguir, tuviesen que aplicar. Y así comenzó a nacer lo que terminó siendo hoy día el artículo 14 de la Ley Peruana de Arbitraje. En un primer momento ensayamos la posibilidad de incorporar todas las teorías que tanto Thompson y su saga, como, repito, Jaguar y su saga, ¿no?, venían desarrollándose ya por años, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina más especializada. Y de verdad que no corría para nada. Además, eso hubiera requerido, ustedes comprenderán, que una ley de arbitraje no tuviese, no sé, 50 páginas, tuviese 90. Y entonces comenzamos a ensayar el artículo 14. Nos quedaba claro que lo que queríamos decir es que el arbitraje se desarrolla a partir del consentimiento. Y si ese consentimiento no se plasma, por ejemplo, en un documento firmado por ambas partes, pues hay que buscarlo en la participación decisiva y preponderante de alguien que no ha firmado el convenio arbitral, ¿no es cierto?, en la vida del contrato. Y estuvimos dándole vueltas a lo que es el texto actual de nuestra ley, que entendíamos, y creo que la doctrina especializada internacional, por lo menos entiendo la mayoría, la inmensa mayoría, reconoce que en ese texto que nos atrevimos a proponer y luego fue convertido en ley, cubre los supuestos que se reconocen hasta el día de hoy, supuestos que te permiten construir la existencia de una parte no signataria. Sin embargo, normativamente sentíamos que la redacción no terminaba de cuajar. Y fue, le digo con honestidad, prácticamente ya al final del tiempo, porque estábamos con el tiempo encima, porque en mi país esa delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo tiene un periodo de vigencia. Se estaba venciendo el periodo de vigencia, si esa ley no era aprobada rápidamente, se perdía esa ventana de oportunidad de sacar una ley de arbitraje, no yendo al Congreso donde los congresistas discuten sin saber nada, ¿no es cierto?, y donde hay el riesgo inmenso de que una ley que entra, un proyecto de ley que entra al Congreso maravilloso sale con, no sé, con la pata de los caballos. Desgraciadamente, eso es una experiencia real en mi país. Había que sacarlo, y había que sacarlo por la norma del Ejecutivo. Y hacia el final de las reuniones, yo recuerdo porque simplemente siempre se me ha quedado grabado, y además mis colegas con los que participé, Alfredo Bular y Roger Rubio, me lo hacen recordar siempre. Yo les dije, nuestra preocupación es que se busca que el consentimiento, ¿no es cierto?, se busque, va a dar redundancia, a partir de la participación determinante y necesaria dentro de un contrato. Pero ¿qué les parece si ese consentimiento se tiene que construir a partir de la buena fe? Si utilizar la buena fe, es decirle al intérprete, oye, los actos de alguien que no ha firmado un contrato en base a la buena fe te permiten derivar consentimientos. Y me acuerdo que metimos la palabra consentimiento, coma, en buena fe, coma, lo demás del texto. Y créanme que le dimos vueltas toda una siguiente reunión, que creo que era la última, analizando si efectivamente con ese término nos permitía apostar por una regla, nuevamente, en buena fe, de atracción en base al consentimiento de alguien que no ha suscrito el contrato.
Y creo, personalmente, con cargo obviamente a cualquier crítica que corresponde, porque todo trabajo humano es perfectible, que el artículo 14 corre y corre bien. En un primer momento hubo mucha preocupación, pero debo decirlo yo, por lo menos en mi experiencia, en mi país, sobre todo porque es aquí donde más se aplica, ¿no? Obviamente, esta regla del artículo 14. Que el artículo 14 es lo que es, una norma excepcional, ¿no? Restrictiva, sin duda. Pero que me ha permitido a mí, por ejemplo, en varios casos arbitrales, efectivamente, hacer participar en un arbitraje a alguien que formalmente no fue un convenio arbitral, lo que claramente formaba parte de él. En las pocas veces que lo he hecho, porque insisto, es una norma excepcional, nunca he tenido ningún problema. Finalmente, esa parte atraída al arbitraje ha reconocido, con sus actos, ¿verdad? Que efectivamente era parte. ¿Y en qué actos? El no impugnar el laudo, alegando la falta de competencia del tribunal arbitral respecto de ese tercero. ¿Verdad? Eso me confirmó, ¿no es cierto?, que en los casos que he declarado a una parte como no signataria, pues realmente lo era. Porque en otros casos también lo he denegado porque no se demostró en buena fe ningún consentimiento. Creo que la norma nos es útil en mi país, hemos avanzado muchísimo. Luego el Poder Judicial ha tenido algunas oportunidades de reconocer la norma y, por tanto, forzado nuestro Poder Judicial a aplicarla, ¿verdad? Pues es una ley, ¿verdad? Teniendo que aplicar lo que me imagino que muchos otros países cuesta, ¿no? Que es esto, un consentimiento que no se basa en un acuerdo específico, formal, documental, firmado, sino construido sobre única y exclusivamente el consentimiento construido a partir de los actos de las partes. Espero haber podido trasladar a los interesados un poco el conocimiento de cómo es que nació en mi país esta, entiendo yo, famosa, espero que famosa por lo bueno y no por lo malo, norma 14 que nos viene acompañando por más de 15 años en mi país. Muchísimas gracias.